Estás escuchando Magnitud Radio. Esto es Vibración del Alma, un pedacito de mí contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Vibración del Alma. El día de hoy tengo una súper invitada aquí a mi lado. Es una doctora a la que yo aprecio y admiro muchísimo, la doctora Patricia Chávez. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Yas. Es para mí un honor que estés aquí, doctora, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con ella y le comentaba justo fuera del aire que es, creo que el único médico del deporte que yo conozco. Conozco en un mundo de médicos de cualquier especialidad que se pueda imaginar, pero médico del deporte de pronto es como no es tan fácil que nosotros lo podamos encontrar. Esta invitación que yo te hago, doctora, es, entre otras cosas, para que la gente conozca esta parte de la medicina. Yo le comentaba que desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que la medicina del deporte no es muy conocida. Solamente me parece a mí que las personas que practican deporte de alto rendimiento tienen contacto con estos médicos. Y entonces de pronto vamos por ahí teniendo lesiones propias del ejercicio, del gimnasio, de algún deporte que practiquemos, y acudimos con el médico que no es el indicado. Las lesiones entonces se agravan y ahí es donde vienen los problemas. Platíqueme usted, doctora, ¿cómo es esta parte de la medicina del deporte? Que la gente entienda cuál es el área que ustedes abarcan. Bueno, sí, la medicina del deporte, como bien lo mencionas, es muy poco conocida todavía en la sociedad en general. Efectivamente, estamos en contacto más directo con atletas de alto rendimiento, pero creo que poco a poquito nos vamos abriendo paso entre el deporte amateur y una de las principales funciones que tenemos como médico de deporte es justo prevenir las lesiones para que no tengamos que pasar por este proceso de lesión, tiempo de recuperación, rehabilitación, etcétera. Pero una vez que existe la lesión, nuestro trabajo es que el tiempo de recuperación sea lo más corto posible para que la persona que se lesiona se pueda reintegrar a su actividad lo antes posible. Esta parte que tú comentas, doctora, de prevención, a mí me llama mucho la atención que la realidad de la medicina podría ser que tenga un origen preventivo, ¿no? Pero la cultura en la que vivimos no es así. Nosotros vamos al médico, vamos al dentista, hasta que ya no aguantamos el dolor, hasta que ya no, tenemos una infección muy fuerte, hasta que ya nos impide hacer algo. Cuando se trata de la medicina del deporte, yo creo que es todavía más. ¿Cuántos deportistas amateur o que se dedican a esto, hasta que traen colgando el brazo, van con el médico, y eso porque ya no les permitió practicar el deporte? Existe poca comunidad que va al médico, sobre todo al médico del deporte, para prevenir una lesión mayor. En esta cultura de la prevención, ustedes tienen un papel importante porque es como educarnos un poco a hacer cosas que no estamos acostumbrados. Tengo la firme idea de que muchas de las lesiones que nosotros tenemos no solamente son por deportes de alto impacto o de contacto, sino porque nosotros no sabemos hacer deporte. Exactamente. De hecho, en esta parte preventiva, lo ideal es que cualquier persona, antes de que vaya a empezar a hacer una actividad física, ya sea por diversión, por salud, por la razón que sea, acudiera a una consulta de medicina del deporte para una revisión, en la cual el médico del deporte revisa su composición corporal, el tipo de pisada, la alineación de sus piernas, para ver qué tipo de calzado necesita, si requiere o no plantillas, si tiene algún segmento corporal que requiera fortalecer justo para evitar lesiones. Entonces sí es todo un proceso que desafortunadamente pues no se usa y tampoco se conoce. Entonces lo ideal sería eso. O sea, yo quiero empezar a hacer algún ejercicio, sobre todo en el caso de alto rendimiento, primero ir con el médico y que el médico tenga esta visión en la cual me dice, a ver, sí, tú lo quieres hacer, pero vas a tener primero que fortalecer esta parte. Primero, dices, hay que revisar su pisada, hay que revisar todas esas cosas que nosotros ignoramos por completo. Yo tengo, por ejemplo, un hijo que juega fútbol americano
y que yo sé que tiene, yo digo que es como pie plano. Yo lo veo correr, yo lo veo cómo se gasta los zapatos. Y cuando él decide entrar al fútbol americano, lo primero que me preocupaba era que es muy flaco. Entonces, ay, no está muy flaco. Nunca me pasó por la cabeza poner atención en su pisada. Eso tiene mucho que ver o todo que ver con la forma en la que él vaya a desempeñarse en este y en cualquier otro deporte. Exactamente, además de que eso puede ser una predisposición a que más adelante desarrolle una lesión. Por ejemplo, un niño que tiene pie plano, como tú lo mencionas, la pisada y el impacto que tiene en sus rodillas, y como todo es en cadena, en rodillas primero, en cadera después y después en columna, todo se modifica. Entonces hay que adecuarle unas plantillas personalizadas para que esa alineación de todo su segmento inferior se modifique y el impacto no sea más de lo que debería ser, para evitar justo lesiones. También es importante hacerle pruebas de capacidades físicas para saber en qué hay que trabajar más, y también en base a eso nosotros podemos recomendar incluso en qué ejercicio o en qué deporte podría sobresalir de acuerdo a estas pruebas que se realizan. Fíjense nada más qué importante esta parte donde dicen, voy con el médico del deporte y el médico puede sugerirme, mira, creo que por ejemplo, sí, ok, tú quieres atletismo, pero tal vez la natación sería lo tuyo, tal vez tú quieres natación y a lo mejor el taekwondo, esto. Nosotros como sociedad a veces, doctora, hacemos las cosas sin pensar. Esa es una realidad. Yo quiero que mi hijo juegue, no sé, voleibol, y voy y lo meto porque él va a jugar voleibol, porque yo juego voleibol, y no me doy cuenta que a lo mejor mi hijo tiene unas piernitas de este tamaño y el salto que él va a tener no va a ser el adecuado. O apenas hace poquito veíamos, hay niños que juegan en fútbol americano y quieren ser corebacks y tienen unas manitititas que por más que tú le fortalezcas, sus manos son tan pequeñas que les cuesta tomar el balón. Nosotros ahora sí vemos cuántos niños van a practicar un deporte y a lo mejor los papás ni cuenta se han dado que tienen problemas de vista. Exacto. O problemas al correr. Yo me acuerdo mucho que conocí a una persona que me decía, es que mi hijo podría ser más rápido, pero ay, siempre se anda cayendo. Es que es muy descuidado, ¿no? A lo mejor tiene un problema en las rodillas. Exactamente. Y yo lo estoy poniendo a hacer atletismo y jamás va a destacar o jamás va a poder trabajar o se va a lesionar porque no estoy trabajando la parte que él tendría que mejorar antes de. ¿A partir de qué edad un médico del deporte es recomendable? Es decir, ¿podemos llevar al médico del deporte desde niños? Sí, médico del deporte es como tal el nombre de la especialidad, pero podemos tratar lesiones de personas que incluso no realizan ninguna actividad. Y la parte del médico del deporte en esos casos es el tratamiento. Nuestro tratamiento principalmente es a base de ejercicio. Entonces, generalmente cuando vas con un médico general por alguna lesión, el médico general te indica reposo. Exacto. O el ortopedista te pone tu férula y te manda a reposar 2 semanas, 3 semanas. El médico del deporte no. El médico del deporte, el tratamiento se basa justamente en ejercicio para que a base de movimientos específicos de acuerdo a la lesión salgas más rápido de este problema que tengas y puedas reincorporarte perdón, más pronto. En este sentido, o sea, si tu niño de 2 años se te cayó de la cama, de la cuna y se lastimó su brazo y se lo enyesaron, cuando le quitan su yeso, lo puedes llevar ya sea con un médico en rehabilitación, un fisioterapia o un fisioterapeuta o un médico del deporte y lo atendemos sin problema. O sea, la edad no es un factor. No es un factor. Y eso que dices tú, Doc, es súper importante. Yo hace 2 años me operaron la rodilla. Y me acuerdo mucho que afortunadamente caí en manos de médicos maravillosos. Uno es un ortopedista increíble y el otro médico es médico con especialidad en rehabilitación. Pero era una disputa bien padre, porque yo iba a mi consulta con mi ortopedista y él me decía, reposo. Tienes que tener reposo, párate nada más al baño. Y me veía, mi esposo me lleva con el médico de rehabilitación y en esa misma semana, o sea, yo fui hoy con el otro doctor y en la tarde con el otro. Y el otro me dice, no, tienes que empezar a caminar y mover tu pierna y dobla y te voy a poner ejercicios. Y yo decía, no, o sea, como uno me manda total reposo y el otro me manda que me mueva. Obviamente cuando te acaban de operar, pues te da miedo, ¿no?
Pero me acuerdo mucho que mi médico de rehabilitación me decía, si yo cuando me contrata una paciente que la van a operar de la rodilla, sale de la cirugía, yo ya le estoy poniendo ejercicios. Porque los músculos se atrofian, porque la masa muscular disminuye. Me empezó a explicar, ¿no? Y él me lo decía, los médicos ortopedistas son muy conservadores. Ellos siempre te van a decir, no te muevas. Y si son 6 semanas, son 6 semanas. Y no voltees y no te agaches y reposo. Y dice, pero no se dan cuenta de que el músculo no va a responder. Ahora tú me lo vienes a confirmar. Esto es un hecho. El niño o la niña se fractura. ¿Y qué pasa después de la fractura? Nosotros asumimos que, ay, es que ya se le enflacó su bracito, ay, es que no tiene fuerza, pero no hacemos nada porque recupere otra vez estas mismas capacidades que tenía antes de la lesión. La medicina del deporte, para dejarlo en claro, no atiende solamente deportistas. Es un área de la medicina que, si bien es cierto, tiene esta especialidad para tratar lesiones deportivas, puede atender cualquier tipo de lesión física y recomendar, sugerir o atender con rehabilitación. Tú, aparte de dar la consulta, doc, y eso porque yo lo he visto, das seguimiento de rehabilitación. A veces la gente confunde médico de rehabilitación, médico del deporte, con huesero. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo he visto, vivo en un mundo donde estoy rodeada de deportistas y de pronto ya el deportista es, no, o sea, me duele un buen la pierna, la cadera, la rodilla, voy a ir a que me soben. Desde tu postura médica, ¿cuál es la contraindicación de ir con cualquier persona a que te soben? Mira, yo en ese sentido soy muy abierta en el aspecto de las terapias alternativas. Uh-huh. Yo creo que cualquier terapia bien aplicada y con fundamentos funciona. El problema de ir a que te soben cuando tienes una lesión, normalmente te caes, te pegas, te duele algo, uh-huh, y ese mismo día vas a que te soben. Cuando hay algún golpe o alguna lesión, el cuerpo lleva un proceso inflamatorio, uh-huh, para protegerte que ese golpe no sea más grave, ¿no? Uh-huh. O para avisarte que ahí está pasando algo en tu cuerpo. Ahí está el golpe. Entonces se inflama. Cuando nosotros en esa inflamación ponemos calor, porque generalmente te soban con pomadas, uh-huh, y fricción, la fricción genera más calor. Y en una fase aguda ese calor favorece la inflamación. Entonces, en el momento probablemente sientas alivio, pero es incorrecto porque estás favoreciendo que tu lesión se agrave, porque es sumar la inflamación a algo que ya está inflamado. Entonces, muchos deportistas se burlan, ¿no?, de los médicos del deporte porque nos dicen, ay, tú, nada más tu hielo, uh-huh, y todo hielo, porque fisiológicamente la inflamación en fase aguda, que son 3 días aproximadamente, se trata con hielo, y nada más. Por eso siempre que cuando tengan una lesión aguda y van con un médico del deporte, siempre les van a decir hielo 3 días, porque fisiológicamente la fase aguda de cualquier golpe, de cualquier lesión, dura 3 días. Y ya posterior a esos 3 días, entonces sí, calor y otras técnicas uh-huh, de dependiendo la lesión. Sí, eso es bien cierto. Yo, antes de conocerla, me acuerdo mucho que en alguna lesión que yo tenía, mi esposo siempre me decía, pues ponte hielo. Y yo decía, ay, o sea, 7 años de medicina para que me digas ponte hielo, ¿no? Y se me hacía tan absurdo, porque yo esperaba, y a veces así uno es de desesperado, uno espera que te duele en este momento el brazo y que en este momento con la varita mágica te hagan algo, ay, ya se me quitó. Y yo decía, hielo, no es posible. Y además que el hielo duele. Sí, claro. Cuando tienes de verdad una lesión fuerte, te pones hielo y te duele mucho. La conozco a usted y me acuerdo mucho que un día voy y oiga mi rodilla y me dice, tienes que ponerte hielo. Y dije, ay, bueno, creo que mi esposo no estaba tan equivocado. Pero tiene razón, tiene un fundamento. No solamente es, voy a que me soben. Nosotros, antes mi hija jugaba en otro equipo de fútbol americano. Y había una persona que sobaba a los jugadores. Entre los jugadores, sobre todo la gente más grande, era famosísima. Y era así como que, ay, te duele, ve con ella. No, es maravilloso. Hasta que un día, estando yo presente, una niña se cae de sentón, cayó de sentón, no podía ni moverse, la acuesta así en una banca, le empieza a tronar y la niña ya no podía caminar.
Entonces me acuerdo mucho que estábamos ahí varias personas que sabemos un poco de este asunto, de la medicina, estaba mi esposo y cómo se le ocurre, ¿no? Pero para la gente que la conocía era como, wow, ahorita te la va a arreglar. Y entonces caemos en la poca conciencia de que no todas las lesiones son iguales, no todas las lesiones se pueden arreglar en el momento, no se puede tratar de la misma forma la lesión de una niña que de un adulto y que necesitamos una preparación y un lugar adecuado para atender a la gente. Le manda saludos la coach Marta de Mayas Fútbol. Saludos. Saludos, coach. Es esta conciencia que yo quiero despertar en la gente de darle la importancia a las lesiones. Una lesión chiquita se puede complicar. Exactamente. Ese es el pequeño problema que a veces no le damos la importancia, ¿no? Que dices, me machuqué o me pegué, pero pues se me va a quitar. Y a veces son las lesiones que a largo plazo se complican. O cuántas personas no conoces que dicen, cuando era joven me lastimé la rodilla y sin problema seguí, y ahorita que ya estoy grande, ya me duele, ya no puedo caminar, se me inflama. Todo eso son lesiones que no se trataron adecuadamente o que no se trataron. Claro, porque además es también esta costumbre de, bueno, yo lo hice y lo reconozco. No, digo, no soy una señora tan grande, pero me lastimé la rodilla. Una semana no pude caminar porque me acuerdo que se me inflamó muchísimo y se lo comentaba. Fui con un médico general y su esposa terapia en rehabilitación y me daban terapias. Estuve como 3 semanas con terapia, vendajes, rodilleras, regresé a jugar. Cada partido que yo jugaba era no poderme bajar después del carro. Y era un dolor insoportable. Medicamentos, vendajes, me aventé 1 año, 8 meses así. Hasta que un día jugando sentí yo como se me salía la rodilla, regresé a su lugar y fue cuando dije, no puedo seguir así. Ya fui con el médico, con un ortopedista, resonancia magnética, cirugía. Y entonces me di cuenta que tal vez mi cirugía no hubiera sido tan complicada, porque se complicó un poco, porque resulté tener más lesiones de las que esperaba y en vez de salir caminando del hospital tuve que salir en muletas y con férula y 1 semana sin caminar y luego mucha complicación. Si nosotros no hubiéramos, si yo no hubiera dejado pasar este pequeño mal paso, este golpe que tuve, si yo no lo hubiera dejado pasar, no hubiera llegado a tanto. Pero no tenemos esta conciencia. Ahora dígame usted, doctora, ¿qué hay de cierto en esta parte? Que no sé si es un mito, quiero creer que sí, que mientras más grandes las lesiones son más fuertes, más serias. Es más común que la gente adulta se lesione más. Es más frecuente, sí, pero tiene que ver justo con el desgaste que tenemos en general. O sea, aunque una persona no haga ejercicio, no haga deporte, no tenga ninguna actividad de impacto, después de los 30 años el cuerpo empieza a decrecer, entonces disminuye la cantidad de colágeno, la calidad, tenemos problemas con el calcio, la masa muscular es más difícil que crezca, entonces todo esto va haciendo que las lesiones se presenten con más frecuencia o con más gravedad, pero es por cuestión de la edad y del mismo proceso de envejecimiento que tiene el cuerpo. Qué feo se oye después de los 30, ya me cayó la pedrada, pero bueno, nos queda de otra, ¿no? Ya me cayó la pedrada. Esta parte de la medicina del deporte, doctora, yo no he visto que haya mucho auge, por así decirlo. Tal vez los mismos médicos que estudian una especialidad no creen que haya tanta importancia o tanto campo para trabajar, ¿no? Hay lugares, hay centros, hay forma de que la gente pueda encontrar médicos del deporte con mayor facilidad, porque yo, de verdad, digo, estoy casada con un doctor y usted es la única médico del deporte que yo conozco, entonces no es fácil encontrarlos. Sí, no, y aparte, como dices, no es una especialidad tan conocida. De hecho, a mí me ha tocado que médicos, así de, no, ¿y tú qué? ¿A qué te dedicas? No, pues soy médico. Ah, qué padre, ¿y tienes especialidad? Sí, medicina del deporte. ¿A poco eso existe? ¿A poco eso es una entre especialidad? médicos. Sí, claro. Ajá. ¿Y eso en qué consiste? Y sí es como, uy, pues deprimente, ¿no? Que ni siquiera entre nosotros muchos sepan, no sepan que la medicina del deporte es una especialidad y en qué consiste. No es
tan fácil, o sea, no somos tantos médicos del deporte como ginecólogos, por ejemplo. O sea, no es que tú le preguntes a alguien, oye, recomiéndame un ginecólogo, ay, sí, te pasan hasta De 3 5, números, nada ¿no? más, órale, elígele. Ajá, Sí. pero dices, oye, un médico del deporte y sí es un poquito más complicado. Yo obviamente pues conozco a muchos, Claro, ¿no? claro. Pero sí hay incluso clínicas que se dedican a la medicina del deporte. Hay una clínica en Insurgentes muy buena que se llama DM Clinic, es específicamente una clínica de medicina del deporte. Hay muchas clínicas de rehabilitación deportiva donde colaboran médicos del deporte. ¿Qué piensas tú como médico del deporte de aguantar una lesión hasta que la cirugía sea inevitable o, si la lesión es grave, operarte y después rehabilitarte? Porque yo conocí un médico que me decía, no te operes nunca las rodillas porque no vas a quedar igual. Y dice, tú médico me estás diciendo que no me opere. Tú como médico del deporte, ¿estás a favor o en contra de cirugías que podrían ser evitables? Digo evitables porque obvio traes la fractura expuesta, te tienen que operar. Claro. Pero esta cirugía que si la rodilla, que si el dedo, que si el tendón, que tú estás a favor de aguantar lo más posible con terapia de rehabilitación. No tanto así como de aguantar hasta que ya no se puede evitar una cirugía, pero sí hay muchas lesiones que terminan en cirugía y que pudo no ser así. Eso es exacto. Entonces, nuestra función como médicos del deporte es que las lesiones se traten, se resuelvan y no lleguen a cirugía. Justo hay lesiones que inevitablemente van a ser operadas porque no hay otra opción. Pero, por ejemplo, hay lesiones en las que el tratamiento es controversial. Hay, por ejemplo, una lesión muy frecuente de clavícula. Cuando se luxa la clavícula, generalmente se rompe el ligamento que la mantiene en su lugar. Si tú vas con esa lesión con un ortopedista, inevitablemente te va a operar. Los médicos del deporte, o por lo menos yo, prefiero no. Yo he tenido por lo menos 3 pacientes con esa lesión y obviamente yo como médico, mi ética me obliga a decirles, mira, tienes 2 opciones. Una opción es la cirugía. En esa cirugía te van a poner un sustituto, un alambrito en lugar de tu ligamento, tu clavícula va a regresar a su lugar, vas a hacer terapia y todo va a estar bien. El tiempo de recuperación va a ser tal. La otra opción es que no te operes. Inmovilízalo unos 5 días, después hacemos rehabilitación, te ahorras la cirugía, o sea, no va a estar tan estético porque tu clavícula va a quedar saltada, ajá. Pero la recuperación es perfectamente normal, va a ser muy funcional tu brazo, vas a poder hacer todo y no hay ningún problema. Entonces, mi postura personal sí es evitar cirugías, porque la cirugía siempre va a alargar tu tiempo de recuperación. Cuando es posible, cuando no es posible, pues sí, opérate y enseguida empezamos la rehabilitación. Claro, hay veces que digo, traes por ejemplo, mi esposo en los 2 tobillos se ha roto el tendón de Aquiles, pues no hay opción, te tienes que operar. Le digo, de mi rodilla, tal vez a lo mejor si yo hubiera ido a otro tipo de atención, hubiera podido evitar la cirugía. Porque sí, me aventé de rehabilitación como 8 meses. Sí. Y es fecha de que todavía juego y me duele la rodilla. Tal vez debería tomar nuevamente rehabilitación o algún tipo de cuidados. Pero yo iba justamente a eso. Nosotros tendemos, si vamos con un médico ortopedista, típico, te lesionas, córrele al Magdalena de las Salinas, por ejemplo. Hay situaciones que llegas y bueno, ya cirugía rápido. Y hay veces que se pueden evitar. Esta es la importancia de ir con el médico indicado. Esta es la importancia de ir con un médico que sepa de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a veces sí puede ser una opción, pero tal vez es la opción más cara económicamente hablando, más costosa en cuanto a tiempo, más desgastante, ¿no? Nosotros, yo he conocido gente que en una cirugía de rodillas se avienta 300,000 pesos. Sí. Más la rehabilitación, más todos los gastos que esto conlleva, ¿no? Entonces, esta parte de conocer un médico del deporte que tenga estas habilidades para discernir sobre
sí puedes, no puedes, sí debes, no debes. Y también la conciencia como paciente. Me ha tocado ver pacientes que estando, o sea, yo viendo una consulta tuya, que le dices, bueno, ¿y te tomaste esto? No. ¿Y estuviste en reposo? No. Entonces, no es que la medicina del deporte sea mala. Claro. No es que la medicina del deporte no funcione. Es que a veces la medicina del deporte es bien lógica. Yo lo veo contigo que dices, mira, haces esto, 3 días hielo, luego vas a hacer fomentos así y así, vienes, te voy a revisar, te voy a hacer esto y tómate tal cosa. Sale a lo mejor el paciente y dice, o sea, ni me puso yeso, ni esto. No, pues ya sí voy a regresar a jugar. Ignoran estas indicaciones porque creen que no son tan importantes. Dame algunas recomendaciones, doctora, de alimentos, vitaminas, bebidas, algo que cualquier persona pueda hacer en casa para mejorar su salud en cuanto a articulaciones, en cuanto a, no sé, evitar algún tipo de desgaste físico. Yo he escuchado que a lo mejor recomiendas ciertas cosas tomadas, puestas, no sé. Dame algunas recomendaciones para que la gente que está en casa y que a lo mejor no hace un deporte de alto rendimiento ni de contacto, pero que sí van las señoras que van a Zumba, que practican, que salen a correr, personas, el señor que juega fútbol los domingos, que algún tipo de recomendación que pueda ayudarles a ir cuidando su salud desde ahorita. Primero es los accesorios que utilizan para realizar la actividad que realicen, que sean los adecuados. Porque justo como lo acabas de decir, hay personas que su deporte es echar cascarita de fútbol los domingos y toda la semana no hacen nada por cuestión de tiempo, de lo que sea. Eso en primer lugar no es lo más recomendable porque tu cuerpo no está acostumbrado a una actividad física y llevarlo a una actividad un día a la semana y generalmente son los que llegan tarde y no calientan y no estiran y así se lesionan porque se lesionan. Entonces la recomendación es que sea algo constante, periódico, que haya un periodo de calentamiento, un periodo de estiramiento, que el calzado sea el adecuado, que la ropa sea la correcta, que no vayan a hacer zumba en jeans y con tenis o con flats, ¿no? O hasta los Vans, ¿no? Que son muy planos. Muy planos. Y eso favorece que existan lesiones principalmente en la planta del pie. Entonces, primero cuidar todo lo que tú utilizas para realizar tu actividad. Eso es un factor muy importante. Mucha gente le resta importancia a la hidratación y la hidratación es fundamental para evitar lesiones e incluso para que la lesión se resuelva más pronto. Si nosotros estamos bien hidratados, el músculo, los tendones, los ligamentos son más sanos. Entonces, si nosotros estamos deshidratados, es más fácil que exista una lesión musculoesquelética. Eso nunca lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo. O sea, qué importante es hidratarnos, o en el caso de que tener hijos que deportistas, hidratar a nuestros hijos antes de cada partido, pero no 10 minutos antes, que se haga como una constante, ¿no? Sí, exacto. O sea, debemos de tener una ingesta diaria de líquidos y cuidar la hidratación precompetitiva o preentrenamiento, durante el entrenamiento, que también exista hidratación, y post-entrenamiento. Sí es muy, muy importante y es algo súper sencillo y muchas veces se ignora o simplemente se omite. Eso sí es cierto, tenemos la cultura de llevarnos el agua para entrenar, para zumba, y te lo tomas hasta que acabas el juego porque ya te estás muriendo de sed, y no entendemos el porqué de los calambres, el porqué del tirón, el porqué del desgarro. Tiene que ver con la hidratación. Exactamente. Fíjense, cuidar la ropa que utilizas, el calzado que utilizas para practicar un deporte que sea el adecuado, hidratarte. O sea, algo tan simple y tan básico puede evitarte una lesión muy seria. Exactamente. La alimentación obviamente también es fundamental. Hay personas que se comen una torta, ¿no?, de milanesa 5 minutos antes de hacer su actividad. Obviamente no es una alimentación correcta. Exacto. Hay que tener una comida suficiente 3 horas antes de la actividad física y después comer algo que te dé energía en una porción pequeña unos 15, 20 minutos antes de hacer tu actividad para que no tengas por ahí una hipoglucemia.
Sí, que nos ha pasado en el entrenamiento de pronto, ya quien se está desmayando, ¿qué comiste? No, pues desayuné, son las 7 de la noche, Exacto. no, tu cuerpo es una máquina que se alimenta, que si no se alimenta no va a funcionar, pero, ¿sabes? Creo que todo tiene que ver con el hecho de que nosotros creemos que el deporte es cualquier cosa, ¿no? Que cualquiera puede llegar, digo, me ha pasado ver personas que llegan a jugar tocho y entran como si estuvieran preparadísimos y a la primera jugada ya se lastimaron porque creyeron que era fácil. No porque el deporte sea difícil, sino porque nuestro cuerpo no está preparado. Nuestro cuerpo y nuestra mente también, ¿no? Si tú sabes que no estás preparado para hacerlo y lo haces, estás forzando a tu cuerpo a hacer algo que no va a funcionar. Doctora, cuando nosotros eh, estamos en esta parte del deporte, las personas que, mucha gente le conoce a la doctora, ella es el médico de Mayas Fútbol y atiende niños desde 3 años de Baby Flag, mujeres, bueno, señoritas, desde los 9 hasta los 20 y tantos años, pero también tiene jugadores profesionales de fútbol americano, de juvenil, o sea, en todas las categorías. En todo el tiempo que tú llevas como médico, en todos los ámbitos en los que tú has trabajado. ¿Cuál ha sido la lesión más fuerte que te ha tocado atender? Híjole. Mm, O algunas de ellas. pues por ejemplo la luxación de cadera del niño ahí en mallas no es algo tan fuerte, pero de algún modo sí es impactante. Y es delicado. Además, Bastante no es delicado. común, doctora. No, Yo nunca había visto algo así. Déjenme comentarles, estábamos en un entrenamiento, en entrenamiento Mayas, chicos de equipado, y era un chico, es un chico que será como unos 13, 14 años, habrá sido más grande. más pequeñito. Sí, ¿verdad? Sí, tiene 11 si no me equivoco, 10, 11. Está en el entrenamiento, yo la verdad es que lo único que vi fue ya el niño tirado, gritaba porque le dolía mucho, y cuando yo me acerco, yo veo un bulto de este lado, o de este no me acuerdo, que yo asumí como una fractura porque se veía como algo salido aquí, ¿no? O sea, raro. Corre la doctora con otro doctor al que le mandamos saludos, el doctor Héctor, y veo que le corta las fundas. Yo me imaginaba ver un hueso salido porque se veía deforme, la verdad Deforme. es esa. Entonces, cuando de pronto yo veo que la doctora le empieza a explicar que fue una luxación de cadera y que había que acomodarlo, bla, 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 y le da como que pues, te lo acomodamos aquí o nos vamos al hospital. Y los papás del niño dicen, pues va. Yo nunca me imaginé ver algo así, porque la doctora estaba casi, casi platicando con el chavito, ¿no? Así de, no, mira, y te voy a contar. Y la doctora empieza a agarrarle el pie. Y sí, y de pronto, ¡fua! Y yo oigo el... Y como regresa esto a su lugar. Y el niño así, ¡ah! ¿Ya puedo volver a entrenar? Dije, no es cierto. Yo lo vi, o sea, a mí nadie me lo contó. Y para mí fue muy impactante. Porque además, una persona que no esté preparada, doctora, para hacer esto, puede crear consecuencias muy graves. Sí. O sea, si hubiera llegado, no quiero demeritar ningún trabajo, pero la enfermera, el paramédico, que no están preparados para esto y que a veces atienden este tipo de situaciones, llegan y quieren hacer esta situación, ¿cuáles hubieran sido consecuencias de no haberlo hecho bien? Pues la cadera es una articulación bastante compleja porque atraviesan por ahí nervios, vasos sanguíneos Sí, 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 importantes. claro. Entonces, el riesgo de no hacerlo bien es primero que no se reduzca esa luxación y después llevarte algún vaso, que haya alguna hemorragia, Sí, es algo muy serio. algo sí serio. Es importante por eso siempre estar con las personas preparadas, indicadas. Yo en cada programa, doctora, he tenido terapeutas, he tenido médicos, y yo siempre le digo a las personas que nos escuchan, es importante que vayan siempre con alguien que sepa, que esté preparado, que esté certificado, no lo sé, para lo que tú buscas, ¿no? Si tú buscas una terapia alternativa, bueno, pero que sea una persona que esté preparada para eso. Si tú buscas una partera, que sea una persona que esté preparada para Exacto. atender un parto. Si tú buscas un terapeuta de Reiki, un tanatólogo, un terapeuta holístico, que sea algo así como más alternativo, que esté preparada en eso, no improvisado. Pero igual si buscas un psicólogo, un psiquiatra,
pero que a lo que tú vas, lo que tú buscas, que la necesidad que quieres cubrir sea un especialista, no improvisado. Porque imagínate, yo hubiera llegado, veo eso con el niño, yo corro al hospital, ¿no? Sin embargo, hay quien quiera jugarle al vivo, porque me ha tocado, ¿eh? Sí, En claro. algunos equipos, que no es Mayas, otro equipo de donde venimos, el niño que se le zafa el codo y el papá voluntario, ay, buena gente, yo te lo acomodo. Mi rey, no eres médico, ¿no? Darle esta importancia, no cualquiera puede hacer. Cuéntame de alguna otra lesión que hayas visto fuerte. Antes de que la vida me pusiera en el fútbol americano, yo estaba en taekwondo. Uh-huh. Y ahí pues es un deporte de más contacto todavía Claro. que el fútbol americano. En una ocasión, en un torneo, los golpes con el puño en la cara están prohibidos en taekwondo. Uh-huh. Sin embargo, suceden. Claro. En una ocasión, un competidor le dio un puñetazo a otro competidor, pero fue un golpe de arriba hacia abajo, justo en la nariz. Y fue una fractura expuesta de nariz. La piel se rompió y literal la nariz estaba colgando así. Dios bendito. Abajo de... Se le veía como ¿En las serio? calaveras. ¿Cómo? El Sí, cráneo sí, así. el cráneo. Jesús. Sí. Y pues el sangradero espantoso. No, hombre. Fíjense, como tú lo dices, doctora, hay cosas que no debieran suceder, pero suceden, Exacto. ¿no? Y nosotros, por ejemplo, decimos ahí, el tocho bandera es un deporte que no es de contacto. Y apenas hace poquito, en la liga donde jugamos, mencionaba un coach de otro equipo que en una jugada cabeza con cabeza y la chica quedó conmocionada y estuvo en coma como 5 días. Sí. Y se supone que es un deporte que no es de contacto. También ahí es una invitación que yo hago a todos los equipos deportivos, a todos los clubes deportivos, lleven personas preparadas para esto, porque tú tienes que presentar un médico antes de cada juego y de pronto llevas al coach, vístete de doctor y párate ahí para evitar una multa. Y en una situación como esta que nos cuenta la doctora, ¿qué va a hacer una persona que no está preparada? ¿En manos de quién estamos? Sí, claro. ¿No? Manda saludos, la señora Alma Omaña dice, saludos a las más guapas. Pati es la mejor del mundo, totalmente de acuerdo con usted. Pati es la mejor del mundo. Fíjese, me comenta la señora Alma que a su hijo Jesús le rompió la clavícula un pasante de fisio. O sea, estamos hablando de que no solamente hay ocasiones en las que no puedes resolver la lesión, sino que además puedes lesionar Agravarla. todavía más. Sí, claro. Que es a lo que yo iba. Vas tú con una lesión que a lo mejor, no sé, te dislocaste, a lo mejor es una subluxación, no lo sé. Llegas con esta persona que no está preparada y te empieza a sobar como si fueras masa para tortillas. Y ahí ya hay la fractura, entonces ya se terminó de desplazar una fractura que no estaba desplazada. Y ahí, ¿ya qué hacemos? Ni llorar es bueno, tienes que salir de ahí corriendo y buscar a alguien más. Sí, exacto. En estas lesiones que tú has presenciado dolorosísimas, ¿alguna vez te ha tocado, doctora, que, no sé, el paciente quiera seguir a pesar de, o sea, trae la nariz colgando y quiere seguir en la competencia y el dolor, esa es una duda que yo tengo. Cuando sucede el impacto, cuando, si no es una fractura expuesta o si no es como esta vez la de la cadera, a veces pareciera que la gente durante el juego la lesión no está tan grave. Y llegas a tu casa 3 horas después y resulta que ya no te puedes mover. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con adrenalina? Sí, una con la adrenalina y otra con que, como se dice coloquialmente, pues estás caliente, estás en calor y no es tan perceptible para ti que estés lesionado. Pero sí hay, o sea, hay lesiones que sí te permiten continuar y hay lesiones que no te lo permiten. Claro. Ahora también, sí es un tema un poco complicado como médico de algún equipo. Claro. Porque hay jugadores clave. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, si se lesiona, y no estamos demeritando a ningún jugador. No, pero es una realidad. Sabemos que así funciona. Es una realidad. Hay primer equipo, segundo equipo. Claro. Si se lesiona a un jugador de segundo equipo, no importa. Lo sacamos. O sea, le damos su reposo, su tratamiento y no pasa nada. Se puede meter a otro jugador. Uh-huh. Nadie es indispensable, pero hay jugadores que son clave y que si se lesionan, lo mejor
para el equipo es que sigan jugando, sobre todo si estamos en una etapa avanzada del torneo, ¿no? Si es el primer juego de temporada o scrimmage o así, No pues no pasa importa, nada. ¿no? Pero estás en una Mejor que semifinal. descanse, exactamente. Y entonces ahí sí es, incluso a veces con los coaches, sí es un punto de conflicto, porque obviamente para los coaches es, no me importa nada, tiene que regresar al campo. Ponle otra rodilla ya, vámonos. Exacto, Sí, claro. sí. Lo infiltras, lo inyectas, lo anestesias, lo dopas, lo que sea, pero tiene que estar. Como médico es otra visión, porque para mí siempre, 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 y pase lo que pase y así todos se me vengan encima, primero es la salud del jugador. Y ni modo, si no puede entrar, no entra. Y si Claro. lo más indicado no es infiltrar, no lo infiltro, porque tampoco voy a hacer algo que a la larga Le va a le causar, afecte claro. al jugador, sobre todo cuando son chicos de 15, 16 años que van a tener una repercusión a largo plazo. Obviamente, por un juego no les vas a limitar toda la vida deportiva que tengan, Y eso ¿no? tiene que ver con la ética. Exactamente. Entonces sí, en ese sentido sí es primero el jugador, porque los jugadores es, no, doctora, no, hazme, méteme, ya quiero entrar. No puedes, o sea, y sí es un tema porque yo conozco varios médicos del deporte, sobre todo de fútbol americano, que le hablan muy fuerte a los deportistas, a los jugadores. Les dicen de groserías y Ujú, como un coach más ujú. que los cura, ¿no? A mí no me gusta, y no tanto porque sea correcto, no porque sea mujer o no, sino porque siento que se pierde esa línea de respeto, ¿no? Claro. De, ay, sí me habla de groserías y ahora me viene a decir que no Que no puedo puedo entrar. entrar, ¿no? O que además, yo es como ponerte tu bata blanca. ¿Dónde está la diferencia entre el coach y el médico? ¿No? O Exactamente, sea, no hablo de que haya alguien sea superior. No, cada quien tiene un rol distinto. exactamente, Tu rol es llevarte con ellos, decirles lo que quieras. Yo soy el médico y ahí es donde la autoridad y el respeto tuyo se mantiene. exactamente. Entonces, yo sí trato de hablar con los chavos, o sea, sí con confianza, sí generarles esa confianza hacia mí, pero también de que sepan que lo que les digo es porque así tiene que ser, Claro. ¿no? Entonces, el primer filtro es el jugador, de explicarle a él si no puede entrar, por qué no, y explicarle qué es lo mejor en ese momento. Después, los coaches, porque en el momento en que un jugador ya no puede entrar, es dirigirte con los coaches y decirle, coach, este jugador está fuera. Y pues ya posteriormente, pues ver en cuánto tiempo va a volver Claro. a Paso entrenar número este 3, ver cómo jugador. llora el coach cuando ve que su coreback ya no Sí, regresa o sí, cuando sí, ve sí, que su mejor línea ofensiva está fuera. fuera. Saludos al coach Paco Olvera que dice la mejor doctor y la mejor manager. Saludos El mi mejor coach, coach. el mejor coach de la vida. Fíjense bien, quiero preguntarle algo que está como muy de moda. Vendaje kinestésico. Yo le comenté en algún momento que cuando salió esto hace como 2 años, que yo traía la lesión de la rodilla, Ujú. mi esposo y yo fuimos y tomamos un curso, que fueron, no me acuerdo si 2 o 3 días, todo el día, y nos enseñaron 30,000 vendajes, de los cuales yo tomé foto y video algunos, que son los que practico. Pero es una moda, doctora. Todo el mundo trae kinestesio, hasta para lo que no es. Y ahora, como ya los venden precortados en la farmacia, todo el mundo cree que puede usarlos. Ujú. Que brevemente coméntele a la audiencia la importancia del vendaje kinestésico y por qué es importante que no cualquiera te lo ponga y no de cualquier forma. No es un parche, un curita. Sí, justo actualmente está de moda, pero es una técnica que es muy Sí, antigua. claro. Este funciona mucho, a mí me gusta mucho usarlo, pero efectivamente es tan bueno que como lo pongas, tiene una función, pero esta función puede ser o no la que tú buscas. Entonces, para empezar, estos que tú comentas precortados, a mí no me No gustan, sirve porque tu porque, rodilla no es del mismo tamaño exacto, que la mía. exactamente. Y hay muchísimas aplicaciones para rodilla. Entonces, es preferible que quien lo aplique lo corte del tamaño y de la forma específica para la lesión que estás buscando. Y segunda, si se coloca mal, puede tener un efecto contraproducente.
Entonces, si tú estás buscando limitar un movimiento y se coloca mal, vas a lastimar más el músculo que estás tratando de ayudar. Entonces, sí es muy importante que si las usan, Claro. que las aplique alguien que sepa y que sepa para qué la está poniendo y qué busca con ese kinesio. Y que les dé las recomendaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el kinesio a veces cuando vas a la playa no es recomendable porque trabaja con calor y allá pues hay gente que se ha ido con kinestesio a la playa y regresa con quemadas, ¿no? Entonces, yo veo a la gente que ya todo el mundo trae puesto y ¿para qué es? Ah, pues me lo pusieron, ¿no? A mí me explicaban cuando tomé el curso, ¿no? Si es lo tienes que poner de donde se inserta el músculo hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Si quieres desinflamar es de una forma, si quieres conservar es de otra forma. No nada más es ponerlo. Así igual los vendajes que se ponen en el tobillo, en la rodilla, en el brazo, en la muñeca para jugar un partido. ¿Por qué? Porque tienes que estar con todo el conocimiento necesario para saber qué es lo que estás trabajando. Si tú te lo pones mal, tu lesión va a agravarse, ¿no? Doctora, estamos por terminar el programa, se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho tu presencia. Viene de lejísimos, no tiene ni idea, lejísimos y llegó antes que yo. Entonces, te lo agradezco mucho, tu compromiso. Valoro mucho el trabajo que tú desempeñas. Yo te lo he dicho muchas veces. Admiro profundamente lo que haces porque lo haces con mucho amor, con mucha dedicación, con cuidado. Al paciente que atiendas, que has atendido a mis hijos, los haces sentir tan seguros que si no es con la doctora no voy a jugar hasta que ella me revise, ¿no? Agradezco que haya médicos como tú, con este compromiso y con esta ética. Y agradezco que vengas a este programa a platicarnos sobre esta maravilla de la medicina del deporte. Gracias a ti por la invitación. Todo un placer estar aquí contigo. Y bueno, no te puedes ir del programa sin antes responder la pregunta obligada que les hago a todos mis invitados. Doctora Patricia Chávez, ¿a ti qué te hace vibrar el alma? Híjole, yo creo que me considero una persona muy apasionada, que todo lo que hago trato de dar lo mejor de mí y ver como a alguien satisfecho con lo que hago es lo mejor que me puede pasar. Desde los niños que de 4 o 5 años que me dicen gracias doctora, sí, hasta los monstruos que me agradecen y me dan un abrazo. Yo creo que eso hace que lo que hago lo valga. Claro. Y lo siga haciendo. Claro, la verdad es que no hay nada más bonito que sentir que la pasión con la que haces lo que te gusta tuvo un efecto en alguien. Exacto. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, muchas gracias por venir al programa. Le mando muchos saludos a todas las personas que nos están viendo. Los voy a mencionar rápidamente antes de que me corte Oliver. Saludos a Ireri, Jorge Galván, a Papá Dado, saludos Papá Dado que nos está viendo, Nayeli Ramírez, Tania Domínguez, Maribel, Alicia Ruiz, Gaby Torres, mi enano dice, tuvo una luxación su hijo de cadera y trajo yeso en sus piernitas y su cadera. ¿Eso afecta su crecimiento? No. O sea, ¿fue cuando nació? Yo creo que sí, porque sí tuvo luxación de cadera y trajo yeso en sus piernitas. Sí, no, siempre y cuando haya tenido una rehabilitación, no hay ningún problema. Perfecto. Saludos Gaby Torres. Alicia Ruiz dice, invitada de primera, felicidades. Sandra Caballero, gracias. Saludos. Coach Marta Veraza, Lisette, te mando besos. Osvaldo Sánchez, besos, güero. Saludos a Noemí Moreno. Dino Galván, que también es papá de una chica de Mayas. Isela, América Bretón, Federico Coronel, la coach Dalet Ortiz nos está viendo. Saludos, coach Dalet. Erika Garcidoñas, doctora Erika, saludos. Alejandro Coraza, Patricia Pérez, la mamá de Dieguito y David. La señora Alma, el coach Francisco Olvera, Val Alvarado, Alina Díaz, Jorge Carmona, Katy, saludos a Katy, Patricia Ordóñez. Saludos a todos ustedes, les mando muchos besos, gracias por vernos. Un miércoles lindo, les deseo un día maravilloso y bueno, como se los digo cada día, antes de irnos mando saludos al Club Mayas Fútbol, al cual nosotras dos pertenecemos, a todos los niños de Mayas Fútbol, a todos los coaches, al señor Jesús Omaña, al coach Toño Ayala, todos los coaches, y como se los digo cada semana,
si el universo nos lo permite y la vida nos alcanza, nos vemos aquí el próximo miércoles en Vibración del Alma, dejando un pedacito de mí con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Saludos a todos.